Podcast de El Comercio de Colorado. Información que abre perspectivas. Hoy tenemos con nosotros al buen amigo Alejandro Balcells. Él es guatemalteco y estaremos conversando con él en varias de sus facetas. En primer lugar, él es abogado, ejerce la profesión. En segundo lugar, es profesor universitario de Derecho Constitucional, cosa que es muy importante. Y en tercer lugar, Alejandro es columnista de Prensa Libre, que es el periódico más importante de Guatemala. El tema inevitable es el tema de Guatemala y lo que ha venido pasando en ese país desde que Bernardo Arévalo fue primero seleccionado a la segunda vuelta presidencial y luego fue electo presidente. Alejandro, muchas gracias de conversar con nosotros y vamos a comenzar por el principio. Va a ser juramentado Bernardo Arévalo como presidente el 14 de enero. Sí, no hay ninguna duda, sin No duda. hay, no hay ninguna duda, pero ha sido evento tras evento luego de que Arévalo entró en el escenario ya con posibilidades de ganar. Entonces, uno teme, es decir, si han creado una cantidad de casos, no habría posibilidad de que haya un bloqueo final antes del 14. Guatemala no está replicando nada más que lo que ya sucedió. Recuerden ustedes que el señor Trump también se opuso al resultado electoral en Estados Unidos y no quería reconocer su derrota. Y después Bolsonaro en Brasil hizo lo suyo. Pues obviamente aquí sucedió lo mismo. Eh, Solo que en Guatemala, pues la institucionalidad es más débil, es un país más chico, los poderes golpistas, los poderes que querían irrumpir en el mandato institucional y constitucional son más fuertes, lo tenemos que tener claro. Y el periodo entre la elección y la toma de posesión es muy largo. Nosotros elegimos la primera vuelta el 25 de junio, la segunda vuelta fue el 20 de agosto y se asume el poder hasta el 14 de enero. Y ese periodo precisamente fue aprovechado por el partido de gobierno, porque hay que decirlo, el partido de gobierno y sus alianzas, con el objeto de crear este marco de zozobra y crear este marco de duda sobre las elecciones, denunciándose fraudes inexistentes, denunciándose delitos absurdos y utilizando al Ministerio Público, que en Guatemala el Ministerio Público no es más que una caja de resonancia del gobierno, para crear esta narrativa. Podemos decir que Jean Natey ha estado detrás de esta jugada de ponerle obstáculos a la juramentación de Arévalo. Es decir, Sí, no hay ninguna duda. ha jugado Jean Natey a tirar la piedra y a esconder la mano. Sí, pero eso es, desgraciadamente, Jesús, eso es muy guatemalteco y sobre todo esta gente que actúa de esa manera, ¿verdad? Primero se resistieron, aquí fue divertido, el sector privado organizado siempre dijo que había que garantizar la alternabilidad del poder, pero nunca mencionó el nombre de Bernardo Arévalo hasta hace poco. Y de ahí el gobierno de la República pasó también fácil un mes sin mencionar que Bernardo Arévalo era el que tenía que asumir. Es decir, ellos confiaban, bastantes grupos de poder confiaban en que pudieran los jueces acomodados dar determinadas resoluciones y tratar de perjudicar la institucionalidad democrática. Digamos, ¿qué es Arévalo y luego por qué le tienen tanto miedo? El punto acá es que Bernardo Arévalo sí, y el movimiento Semilla, porque eso hay que decirte una cosa interesante. Imagínate que tenían 7 diputados de 160. Esa era la bancada de Semilla. Y la derecha y los partidos oficiales le tenían que poner mucha atención a todo lo que hacía Semilla, porque se convirtió en la voz opositora en el Congreso. Y con razón, o sea, tenían a gente, a intelectuales de bastante respeto, a gente joven también con ideas muy claras,
y denunciaron muchísimos actos de corrupción y sobre todo muchos abusos. Entonces, Semilla lo que se convierte es en el voto de gente joven y de rechazo al sistema. ¿A qué sistema? A un sistema que ha cooptado institucionalmente pues el marco de poder guatemalteco con el objeto de garantizar impunidad. Pero un poco intenta explicarme esto. Hay razones de temor para que todas Sí, a eso iba. estas personas No, a eso iba. que Arévalo llegue al poder. No, sí, fíjate que es interesante, a eso iba, porque el partido que había ganado, había perdido las elecciones hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, que era la UNE, la Unión Nacional de la Esperanza, ella señalaba que era socialdemócrata y se vendía como un partido de izquierda democrática. Y perdió las elecciones presidenciales, pero lograba siempre una bancada mayoritaria. Contra ella le tocó a Semilla enfrentarse en esta ocasión y resulta que la UNE renunció a todos sus postulados para convertirse en el partido más de derecha de Centroamérica, así como me estás oyendo. Renunció incluso a la Internacional Socialista, que la candidata presidencial había sido vicepresidenta de esa organización, etcétera. Ella estaba a favor de, ¿qué te digo yo?, de unión de parejas del mismo sexo. Resultó que no. Agarró el tema del aborto también como un tema de lo más conservador, etcétera. O sea, dio un vuelco de 180 grados con el objeto de convencer a electorados conservadores en esta segunda vuelta. Entonces, ¿qué demostró? Que era un sistema político que jugaba a oposición, pero que no lo era, y que en la práctica eran lo mismo. Llegaban a acuerdos para repartirse ese pastel llamado obras del Estado. ¿Qué tipo de presidente va a ser Arévalo? Bernardo Arévalo es un hombre que ha trabajado siempre dinámicas de paz, de diálogo de paz. Ese es su fuerte. Él, de hecho, cuando no estaba en la Cancillería, trabajaba en organizaciones de paz, estaba en África. Él tiene su preparación académica, es de la Universidad de Jerusalén, sabe perfectamente el conflicto árabe-israelí, por ejemplo, lo conoce, habla hebreo. Estuvo ligado al proceso de paz centroamericano, como bien lo decís, estuvo en la Cancillería. Es un hombre democrático y Movimiento Semilla es un partido socialdemócrata. Va a ser un gobierno accidentado y obstruido. ¿Cómo crees tú que va a poder gobernar Arévalo y Semilla? Por lo menos al principio, el gobierno central va a tener un Congreso hostil. Y ya lo están demostrando. Porque los partidos de oposición demostraron todos ser uno, ser lo mismo. Se llaman de distinto color, de distinto nombre y tienen distintos colores, pero son exactamente lo mismo. Y lo demostraron muy bien. O sea, de eso no hay ninguna duda. Entonces, pues va a haber que, primero va a tener que decidir el presidente Arévalo gobernar con el marco competencial que la Constitución le compete al presidente, ¿verdad? Segundo, va a tener que llevar al Congreso sus iniciativas fundamentales que la población apoye. Y tercero, va a tener que negociar políticamente. Y negociar políticamente creo que es válido en cualquier democracia, ¿no? Aquí el problema en Guatemala es que se negocia a base de trinquetes, a base de pagos, de coimas, de comisiones, y eso es lo que sí va a terminar con el movimiento Semilla. ¿Qué va a pasar con la fiscal Consuelo Porras? Es decir, Consuelo Porras, pone el cascabel al gato. ¿Esa señora va a quedar allí siguiendo y haciendo lo que quiera o hay un límite para esa señora? es que ese es el punto, ¿verdad, Jesús? Yo creo que no hay ninguna duda de que la Constitución establece un marco de competencia al Ministerio Público que debe respetarse. Sin embargo, no hay ningún poder absoluto. Y el poder que ha ejercido Consuelo Porras y sus adláteres con ciertos jueces de dudosa reputación y cuyos fallos son prevaricadores completamente. No encontrás en Guatemala a un solo abogado, pues a un abogado que se aprecie de tal y que tenga alguna trayectoria en defensa de la democracia y de la república que diga que lo que hizo el Ministerio Público es correcto. O sea, dicen que 2 abogados, 3 opiniones,
pero en ese sentido aquí no lo vas a encontrar. El Ministerio Público aquí es un nido de golpistas, intentó irrumpir en el proceso electoral y tiene que tener alguna responsabilidad. El presidente Arévalo estoy seguro que va a buscar dentro del marco constitucional alguna salida, porque no puede existir un poder absoluto en ningún Estado. Y si el presidente tiene límites, ¿cómo no lo va a tener un fiscal general? Yo no soy partidario de esa tesis de que la historia se repite, pero es inevitable mencionar que cuando el padre de Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo, fue presidente en 1945 al 51, hubo 30 intentos de golpe de Estado. Es decir, 36. a 35. ¿Tú crees que la historia en este caso le da un aprendizaje a Bernardo Arévalo de cómo prepararse para lo que le viene? Yo quiero creer, igual que tú, que la historia no se repite. Sin embargo, un tema importante también era, Jesús, que cuando el padre de Bernardo vino a Guatemala en el año 63 para ser candidato, eh, estando vigente la constitución contrarrevolucionaria, o sea, hecha por el gobierno que invadió Guatemala por Honduras con apoyo de Estados Unidos, o sea, la constitución pues bastante conservadora, él se tira de candidato y le dan golpe de Estado al presidente para que no fuera candidato a Arévalo. O sea, el apellido Arévalo como que sí asusta a muchos, porque el presidente Arévalo dejó sentado toda la base social que tenemos de leyes aún vigentes en el país. El seguro social, el código de trabajo y un montón de leyes transformadoras del sistema, la autonomía del Banco Central, la autonomía del deporte, la autonomía universitaria, fortaleciendo la autonomía universitaria, la fundación de la Facultad de Humanidades, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero yo? Guatemala, desgraciadamente, está viendo que su mercantilismo, que su sistema de protección, su patrimonialismo, pues puede estar en algún riesgo, en algún grado de riesgo. Pero sabemos que un país no se cambia en 4 años. Lo que puede iniciar con Bernardo Arévalo es un proceso de transformación como se inició en el año 44, de un capitalismo más incluyente y de una sociedad también más tolerante. Ese es el punto aquí fundamental. En Guatemala somos 17 millones de habitantes, es la 9ª economía de América Latina, pero tenemos la brecha social más grande de América Latina. Tú vas, yo no sé si conoces mi país, pero puedes estar aquí en la capital y a 15 kilómetros o dentro de la misma ciudad, vías miseria impresionantes. No digamos cuando ya te alejas del centro neurálgico del país. Entonces, estas desigualdades sociales, estas están ahí y estas hay que combatirlas, hay que asegurar educación y salud. O sea, ¿hasta qué punto tú crees que hay una Fuerza Armada o elementos en la Fuerza Armada que vayan a comprar esa idea de querer obstaculizar o sacar del poder a Arévalo? Yo creo que no. Pudimos ver durante las protestas de octubre una policía que estaba siendo asusada para reprimir y no reprimió. Esa es una realidad. Y sin duda, estos golpistas que tienen mucho poder y mucho dinero, tocaron puertas de militares. De eso no hay duda. Yo no puedo decir nombres porque obviamente no conozco casos concretos, pero 2 más 2 son 4. Y es evidente que el ánimo golpista existía y existe. Yo quiero creer que los militares guatemaltecos llevaron una parte muy dura durante el enfrentamiento armado en el sentido de que han tenido que enfrentar, y eso es cierto, los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, pero nunca se ha querido perseguir a los que estaban detrás de esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, ellos saben
que, que la institución del ejército debe ser pues respetada en el marco constitucional, y no creería yo que tenemos un ejército setentero que esté dando golpes de Estado o sesentero de golpes de Estado. Tú conoces a Consuelo Porras. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que una figura tan malévola puede tener el espacio que ha tenido y la osadía de hacer las cosas que ha hecho? Ella ha sido muy bien calificada porque tiene, entre comillas, muchos logros académicos. Y poco importó que se haya evidenciado en el último proceso que su tesis fue plagiada. Y que tenía, bueno, ustedes allá en Estados Unidos han tenido un escándalo con plagios, y ahorita en Harvard, ¿no? Claro, la presidenta de Harvard. Aquí se demostró que hubo plagio, y el argumento de la fiscal siendo candidata era, imagínate, que como había muerto la persona que había hecho la tesis que supuestamente fue plagiada, entonces nadie le podía decir nada. Y ese fue el argumento jurídico con el cual se defendió. Y la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Tricentenaria, Universidad de San Carlos, que es la única universidad estatal, el Colegio de Abogados, un colegio fundado en 1810, imagínate, y dos o tres universidades, entre ellas una universidad católica ligada al Opus Dei, que es la Universidad del Istmo, y le dieron el apoyo a ella para permanecer ahí. Pero como no tenía los votos para pasar de candidata, porque esta comisión propone 5 nombres y el presidente elige 1, la Corte de Constitucionalidad dictó una resolución bastante discutible, donde obligaba a votar por ella. Esa fue la verdad. Y por eso llega a ella. Pero aquí lo que se cuenta en Guatemala, yo no sé si es cierto, es que tiene un fanatismo religioso muy peligroso y que por eso hace todo lo que está haciendo. Yo no soy quien para juzgar, pero sí soy para analizar jurídicamente su papel. El Ministerio Público ha tenido un retroceso institucional tremendo, tremendo, y ha quedado en ridículo, sobre todo en este último caso. Pero porque el fanatismo de qué iglesia, Alejandro, ¿qué denominación? Católica. Ah, católica. Ella se denomina, sí, ella se denomina católica, pero hasta los propios obispos le han pedido pues que se mesure y que haga y que vuelva, la propia conferencia episcopal, etcétera. No creo que se lleve muy bien con los obispos, pero ahí hay un tema de fanatismo religioso. Ella misma lo dijo porque ella hace TikToks, ahora hace TikToks, y dijo que era una cruzada por Dios y en defensa de la verdad divina, etcétera. Ella cree que es una iluminada. Yo no sé. El punto del mío entonces, según lo que me dice, es que no es solo jurídicamente... Óyeme, no es solo un problema religioso, ahí hay un problema psicológico, ¿no? Muy serio, que habría que revisarle. Yo lo que te digo, y por eso es importante este programa en Colorado o en cualquier parte que nos vean, es que sería ideal que 2, 3 organizaciones de abogados independientes hagan un análisis independiente de 2, 3 aspectos medulares de nuestro Ministerio Público, y se darán cuenta que de jurídico no tiene nada. Aquí lo que hubo es un intento, y hay, porque ellos no van a descansar. Yo estoy seguro que va a asumir Bernardo, pero no estoy seguro de que no van a dejar de hacer algo. Entonces, aquí hubo un intento de rompimiento constitucional partiendo de jueces y fiscales. Es decir, cambiando un poco esa tónica, y por eso te decía yo, aquí se replicó la experiencia de Trump y de Bolsonaro, solo que acá la institucionalidad judicial sí estaba al servicio de ellos. Podcast de El Comercio de Colorado. Información que abre perspectivas.